Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la quinta sesión de CIPAS. Esta vez, pues vamos a dar la explicación, o voy a dar la explicación de la unidad 2. ¿Listo? Antes de empezar, quiero comentarles algo que me tiene como muy preocupada. Ya estoy calificando la tarea 1 y algunos estudiantes me han dejado mensajes en los documentos donde me informan que no pudieron desarrollar el punto 4 de probación de validez porque no encontraron material de apoyo. Algunos estudiantes también me escriben por el WhatsApp que por favor les envíe los enlaces de grabación y yo reviso, subo un poquito y me doy cuenta que yo ya le he enviado. Entonces hay un problema de lectura muy tenaz en algunos estudiantes. Les envía la información por el correo personal, por el WhatsApp, por el buzón del curso, incluso también la colgué en el foro y no leen, no leen, no leen. Algunos estudiantes incluso hasta en el chat escribieron que no entendían la guía. Eso me preocupa enormemente porque no se están tomando el trabajo de leer, sino sencillamente quieren que uno les explique sin ustedes haber leído. Entonces, ustedes tienen que comprender que ustedes ya son universitarios, queridos estudiantes. Este curso tiene un acompañamiento muy arduo, puesto que es estudiantes de primera matrícula dirigidos a este curso y pues tiene una dificultad enorme por el tema de matemáticas, pero yo creo que los que han participado acá y ya he tenido la oportunidad, vuelvo y repito, de revisar, se han sacado los 100 puntos, pero si ustedes no se ayudan, no leen, no participan de las actividades, pues obviamente se les va a dificultar muchísimo desarrollar una guía. Entonces yo sí los invito antes de como tal ponerse a desarrollar la guía, leer y al menos revisar las grabaciones si no pueden asistir. ¿Listo? No quiero sonar a regaño, pero sí me preocupa enormemente que no estén leyendo. ¿Alguien de pronto quiere hacer un aporte? Bueno, voy a entonces a compartir pantalla para explicar un poquito una situación acá también del foro. Bueno, queridos estudiantes, entonces ustedes entran al curso de pensamiento lógico en la parte de el entorno de aprendizaje. Ya no estamos en la unidad 1, esta fue la que pasó, ya estamos en la unidad 2. Esta unidad 2 también acá dice guía y rúbrica. Ustedes le dan clic ahí, van a encontrar un anexo y la guía de la actividad tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. El anexo que está ahí adjunto, miren, es un modelo de cómo ustedes deben entregar el desarrollo de los ejercicios. Miren, ahí les dicen qué debe tener cada ejercicio, porque también estoy revisando trabajos, valga la redundancia, y me encuentro que solo hacen un ejercicio y son 4. Para que tengan claro eso, son 4 ejercicios, ustedes seleccionan una letra, puede ser la misma de la guía pasada o puede ser otra, no importa. La cuestión es que ustedes acá también tienen una guía de cómo ustedes deben desarrollar los ejercicios y qué compone cada ejercicio. ¿Listo? Es para que tengan también ahí un modelo por esa parte. Ya en la guía como tal, entonces la guía dice que empezamos el lunes 27 y va hasta el domingo 17. ¿Listo? Recuerden que yo hago comentarios 3 días antes de cerrar. Es decir, el trabajo es con fecha del 14 de octubre tendrán comentarios. Los que suben 15, 16, 17 no van a tener acompañamiento y ya algunos estudiantes se dieron cuenta en el foro que yo no hago acompañamiento
porque todos dejan para lo último y se me acumula mucho el trabajo. Entonces, para que tengan en cuenta esas fechas. Acá está el objetivo de la actividad. Acá le dice, mire, son 4 ejercicios. Cada estudiante debe seleccionar una letra. La publican en el foro para que no repitan. Y cada ejercicio van a ser solo la letra que ustedes escogieron. No más. Bueno, por acá, cuantificadores. Se les indica los documentos que pueden también apoyarse para leer la información. Se les dice hasta qué página, vea, de las 70 a la 73, de la 37 a la 39. Acá ya les aparece como tal los ejercicios, entonces ustedes van a, digamos que van a escoger la A, son las dos. Miren, son las dos, no una sola. Lo mismo para la B, son dos. ¿Por qué lo digo? Porque el ejercicio 2 de la guía pasada tenía 3 ejercicios y solo hacían uno. No, como está, mire, lo divide la letra. ¿Listo? Bueno, porque acá dice que tienen que entregar un documento individual, porque se supone que ustedes van haciendo ejercicio tras ejercicio. Apenas lo terminen, pues la idea es que lo suban al foro para yo hacerles acompañamiento. Si está muy sencillo y ustedes lo hacen los 4 en un solo archivo, no importa, no importa, se les revisa. Otra cosa, en el foro, por amor a Dios, no suban ni objetivos, ni introducción, ni conclusiones, no suban eso porque hay algunos estudiantes que son muy pillitos o muy perezositos y se les pueden copiar. ¿Listo? Bueno, vamos con el segundo. Proposiciones categóricas, entonces también acá encontramos uno por cada letra. ¿Listo? Acá se les dice que identifiquen el cuantificador, la cúpula, la clasifiquen y construyan 3 ejercicios. Yo ahorita voy a explicar proposiciones categóricas. Mira, ¿listo? Y acá se les solicita lo que tienen que desarrollar. Entonces, establecer la estructura. Acá se les da la tabla. Esta tabla pues es recomendable que la hagan en Word también para que ustedes las solucionen. Se les da el tipo, se les da el cuadro, el esquema. Bueno, el razonamiento, se les da el argumento, se les pide a ustedes que identifiquen las premisas, la conclusión, identifiquen el razonamiento, si es de tipo inductivo o deductivo, justificar por qué dijeron que era el tipo que ustedes seleccionaron. ¿Listo? El trabajo se pasa con 100 puntos. ¿Listo? Los puntos máximos son 100 puntos. Y una vez les digo, yo estoy calificando, me faltan todavía estudiantes por terminar de calificar tarea 1. Yo estoy tratando de sacarlo lo más rápido posible. Un 170, ya llevo 80. Me faltan unos estudiantes por calificar. Tengo 10 días, pero yo trato de hacerlo las primeras semanas porque pues yo sé que ya está en curso tarea 2 y a mí me gusta estar muy pendiente de los foros para hacerles acompañamientos. Entonces yo trato de sacar eso, las notas muy rápido. ¿Listo? Si llegado el caso algún estudiante sacó menos de 60 puntos, esté pendiente de mis mensajes porque yo hago un taller aparte con el objetivo de que ustedes superen esa nota y les ayude a pasar esa actividad. Entonces estén muy pendientes de mis mensajes, por favor. Bueno, acá. Y acá se les indica que debe tener el trabajo. Vuelvo y repito, esto no lo suban al foro. Cuando yo les digo, hay algunos estudiantes que tuvieron la oportunidad de que yo les dejara un mensaje en el foro diciéndole que los 4 ejercicios estaban muy bien, ya podían compilar su trabajo y subirlo en el torno de evaluación. Ahí es donde ustedes hacen eso y lo suben. ¿Listo? Yo les reviso esa en el foro esta parte.
Qué pena, es que como ahorita estoy desde el celular, voy a mirar. Están dejándome mensaje. Que te explique bien cómo es la portada. La portada, pues ustedes están sujetos a las normas APA. Entonces revisen cómo es la portada. De todas maneras, voy a mirar a ver si acá tengo un trabajo de algún estudiante. Vamos a ver a esta niña. Este no es este. Mira, ya le hizo el título, la unidad, el nombre, la cédula, el grupo, la universidad, la escuela que pertenece, el curso, el programa. Que dice en la rúbrica que si lo presentó en normas APA, yo reviso, pero nomás son 5 puntos, entonces yo trato como de estar más pendiente como tal de los ejercicios, pero sí obviamente reviso pues que tengan la estructura del trabajo. Entonces, por portada, yo la recibo de esta forma, no hay ningún inconveniente. Bueno, por acá. La bibliografía también pues tiene que ser en normas APA. Algunos estudiantes pues ponen solamente el enlace, pero no especifican nada. Entonces, para que se vayan acostumbrando, ya que pues acá en la universidad manejan normas APA y el día que ustedes tengan que hacer trabajo de grado o algún informe, pues ahí se les va a complicar. Entonces, se vayan acostumbrando a las normas APA. Hay videos en YouTube donde explican muy bien cómo es las normas APA y cómo organizar el Word para que le salga directamente en normas APA. Bueno, por acá, esto. La idea es que ustedes antes de enviar su trabajo, pues hagan como una autoevaluación para ver si cumplen con todos los puntos. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que envían el trabajo incompleto y al momento de yo calificar, pues les falta alguna actividad que se requiere en el ejercicio y después dice, ay, profe, yo no sabía que eso era así. Entonces, pues, como les digo, hay un anexo donde ustedes encuentran la estructura por ejercicio y acá en la rúbrica, pues se les indica qué es lo que se les va a evaluar en su trabajo, entonces para que ustedes tengan claridad ahí en esa parte. Bueno, muchachos, los escucho. Si tienen alguna duda ahí en esa parte. José Luis, te escucho. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan necesario es poner lo de los objetivos específicos y sobre las referencias bibliográficas? O sea, digamos que para mi trabajo yo no tuve que consultar ningún medio, lo resolví acá con el apoyo a las clases. Entonces no sé si había que poner algo más o cómo es. Ok. Pues bueno, los objetivos específicos, pues yo diría que lo pueden ahí tener en cuenta, de pronto hacer uno o simplemente con el objetivo general lo pueden hacer. En cuanto a la bibliografía, pues sí es muy importante que ustedes la tengan. Y si ustedes dicen que solamente pues con asistir a los CIPAS, entonces deben poner el enlace del CIPAS, pero entonces citándole en normas APA, como para que quede la evidencia que ustedes se documentaron previamente a desarrollar la actividad, porque pues no, como el cuento, no les bajó el Espíritu Santo y les dijo, vea, es así, ¿no? Entonces ahí la bibliografía es muy importante que la tengan y pues es una estructura que pide el trabajo y no lo pueden obviar. ¿Listo? ¿Algún otro más? Bueno, no siendo más, entonces vamos a continuar con la presentación. Ana María, te escucho. Profe, buenas noches.
Buenas Profe, noches. ¿usted va a poner también en el foro videos de apoyo así como en la temática pasada? Ya los puse. Ah, vale, profe, Sí, gracias. cada actividad tiene videos de apoyo. Yo ya los publiqué, creo que anteayer los publiqué. Y bueno, la recopilación de las asesorías IPAS las pongo después de que cierro mi proceso de comentarios. Dejo los enlaces ahí, puesto que yo los comparto el día después de que yo haga la explicación. Yo los comparto pues a los WhatsApp, al entorno, al foro del curso y por mensaje, por los correos personales de ustedes. Si a algún estudiante no le está llegando de pronto mis mensajes, entonces pues me envían un mensajito por ahí, valga la redundancia, para yo revisar porque es que no le están llegando, de pronto es que no tengo muy bien sus datos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, ese es el CIPAS número 5 de la temática tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. La directora del curso, Carolina Castaño, quien les habla, la tutora Aurelisa Quesada. Bueno, los cuantificadores, como su palabra lo indica, viene de cantidad, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen un conjunto de algunos elementos. Cuando hablamos de cuantificador o de cardinal, hablamos de la cantidad, ¿cierto? Entonces, un cuantificador es una expresión lógica que permite especificar la cantidad determinada que cumple la propiedad de dicho conjunto, ¿sí? Pongámoslo en términos de conjunto para que ustedes ya se están familiarizando, ya se han familiarizado con el término de conjuntos. Entonces acá tenemos algunas expresiones que son las más usadas, más representativas de estos cuantificadores, como son todos, algunos, ninguno, todos no, solo uno, existe por lo menos uno, algún, existe un único. Esos son términos que me representan un cuantificador. Cuando yo digo, por ejemplo, la palabra todos, hablo de que todos los elementos de ese conjunto cumplen con la característica que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD deben matricular el curso de pensamiento lógico matemático. Todos, no se salva ninguno, porque eso es un curso transversal y es obligatorio. Algunos colombianos estudian en la UNAD, ¿cierto? Ningún estudiante que asiste a CIPAS pierde el curso Pensamiento Lógico Matemático. Eso es, póngale la firma. Yo ya tengo como un poquito de identificado a algunos estudiantes que ya tuve la oportunidad de calificar sus trabajos, tuve la oportunidad de hacer acompañamiento en foros, tuve la oportunidad también de aquí que están participando en el CIPAS y puedo asegurar que ningún estudiante de esos ha perdido este curso. Existe un único rector en la UNAD. ¿Listos? Vamos a ver con los tipos de cuantificadores. El primero es el cuantificador universal. Cuando hablábamos en conjuntos, el universal era ese conjunto que abarcaba el todo, ¿cierto? Acá pasa lo mismo, es un cuantificador universal, es el que me abarca absolutamente todos los valores de ese conjunto y que me cumple esa propiedad. Acá tenemos un ejemplo. Todos los docentes de la UNAD se les dice tutores. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Entonces, esas palabritas, todos, es el cuantificador universal, porque estoy diciendo que los elementos de ese conjunto, en este caso los docentes, me cumplen con la propiedad de que son tutores, ¿sí?
Entonces no se queda ningún elemento del conjunto que me cumple esa característica. O por el contrario, cuando digo ninguno, es decir que en ese conjunto nadie cumple la propiedad o la característica. En este caso, ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Como estamos en matemáticas, ¿cierto? Y en matemáticas todo se simboliza para poder interpretarlo o hacer algunas operaciones. Los cuantificadores también se simbolizan. Entonces, el símbolo del cuantificador universal es esta A, podemos decirlo, al revés, ¿sí? Cuando ustedes ven este simbolito de acá, ustedes le están hablando del cuantificador universal. ¿Qué me están diciendo acá? Que para todo X, es decir, los elementos que pertenecen al conjunto A, ¿cuál es el conjunto A? Los docentes de la UNAD, ¿cierto? Que cumplen una propiedad. ¿Cuál es la propiedad o la característica, por decirlo así? Que se les dice tutores. Entonces, esto que está acá es lo que está acá en palabras. Para todo X se cumple la propiedad. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda o van comprendiendo lo que estoy explicando? Sí, profesor, claro. Listo, continuamos. Muchas gracias. Ahora, como estamos hablando de que también la palabra ninguno es un cuantificador universal, pero cuando yo digo ninguno, ya estoy negando ese cuantificador, ¿cierto? Acá la forma correcta de negarlo, ojo acá, es negando la característica o la propiedad. No me van a negar el cuantificador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo digo ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza, lo que estoy diciendo es que todo ingeniero ambiental no odia la naturaleza. Se debe negar es la propiedad más no el cuantificador. Por ahí alguien me levantó la mano, es que estoy acá en el celular y veo el chat. Sí, profe, mi pregunta es, ¿qué significa la X? X. X significa elemento. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, por eso les decía que ustedes se imaginen un conjunto, ¿sí? Entonces yo les hablaba a ustedes, por ejemplo, acá, el conjunto son los docentes de la UNAD. Esos son los elementos que hay en mi conjunto. ¿Y por qué los reuní? Gracias a que tienen en común que se les dice tutores. ¿Listo? O acá, el conjunto o elementos de mi conjunto son los ingenieros ambientales. ¿Por qué reuní a los ingenieros ambientales? Porque me cumplen la característica de que no odian la naturaleza. Entonces, para que relacionen esta temática con conjuntos, ¿listo? ¿Por qué? Porque a los conjuntos es que se les da el cardinal o el cuantificador, ¿listo? Esas palabritas que me determinan la cantidad de elementos que me cumplen con las características. ¿Listo? Bueno, nadie me ha alzado la mano, ¿cierto? Bueno, seguimos. Entonces, les decía que cuando el universal negativo, lo que vamos a negar es la propiedad. Entonces, esto significa que ningún elemento del conjunto A cumple la propiedad. O para todo elemento en el conjunto A no se cumple la propiedad. ¿Listo? Esto que está acá significa esto. Vamos a ver. Entonces tenemos todos los docentes de la UNAD se les dicen tutores. Ya dijimos que es un cuantificador universal
pero es el afirmativo puesto que no está la palabra no por ningún lado. Entonces, tenemos acá todos, ya dijimos que se simboliza con este cuantificador, pertenecen, X pertenece al conjunto que me cumple la propiedad. Y acá, como lo voy a pasar ya como tal a mi ejemplo, entonces yo digo que todo elemento que pertenece a, acá puede ser B, puede ser C, puede ser el conjunto que a ustedes se les ocurra. Recuerden que los conjuntos se nombran por una letra mayúscula. Entonces acá puede ser todo elemento que pertenece al conjunto se les dice tutores. ¿Listo? X se les dice tutores. Y acá, entonces, como voy a negar es la propiedad, lo que quiere decir acá es que todo elemento que pertenece al conjunto, X odia la naturaleza. Espérenme un segundito que acá me comí una cosa. Acá es no, odian la naturaleza. ¿Listo? Acá debe estar la palabra no porque estamos hablando de la negación de la propiedad. Y la propiedad es la que no odia en la naturaleza. Puesto que este símbolo que está acá, que es el cuantificador, no debe quedar negativo. Como estamos hablando de negación, porque estoy diciendo ninguno, entonces debo poner el no o el símbolo de la negación, que ustedes ya lo vieron acá, lo pueden poner acá. ¿Listo? En la propiedad. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Listo. Vamos con el siguiente cuantificador. Se llama existencial o particular. ¿Listo? Entonces, el cuantificador existencial o particular es la expresión lógica que es verdadero cuando existe uno o varios elementos que me cumplen la característica, ¿sí? Acá tenemos ejemplo. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Algunos estudiantes no asisten a las webconferencias. Existe un único rector. Es decir, que hay elementos de mi conjunto que cumplen la característica, pero no todos. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes digamos que mi conjunto son los estudiantes que ven el curso de pensamiento lógico. Yo estoy segura que algunos asisten a las web, hay otros que no, hay otros que solamente asisten a los IPAs y ya no asisten a las web, o hay otros que sí asisten a todos, ¿cierto? Pero es improbable yo decir que todos cumplen con esa característica de que asisten a las webconferencias. Entonces, por eso, el cuantificador más apropiado es algunos. Y como acá no está la palabra no, se denomina cuantificador existencial afirmativo. Ya en este, como tengo algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, ya estoy negando porque está el no. ¿Listo? Yo no sé por qué acá me quedó esto. Entonces, acá estoy diciendo que está el no, entonces es existencial negativo. Y acá, al decir existe un único rector, ya estoy diciendo que es un existencial único, porque solamente de mi conjunto hay un solo elemento que cumple con la característica. Recuerden que hablábamos del conjunto ay, se me fue la palabra. Unitario. Entonces, ese es un ejemplo de un cuantificador de un conjunto unitario. Él existe un único. Entonces, este cuantificador también se simboliza. ¿Cómo se simboliza? Con esta E que está acá. Es diferente a la E de pertenencia, ¿no? Es para que no se confunda. Profe, ¿cómo saco esa E? En Word, arriba dice insertar ecuaciones, ahí están los símbolos, ¿listo? O si no, pues ustedes tienen la guía, pueden darle copiar y lo pegan, no hay ningún inconveniente.
Entonces simbolizamos, existe un elemento que pertenece al conjunto que me cumple la característica, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, si tomamos esta de acá, algunos estudiantes, o sea, ¿quiénes son los que están en mi conjunto? Estudiantes. Y la característica es que asisten a las webconferencias, ¿cierto? Acá existe un elemento que pertenece al conjunto A y no me cumple la característica. Entonces ya estoy diciendo que mi conjunto A, que está conformado por estudiantes, hay algunos que no asisten a los B-Learning, entonces no cumplen la característica que son los B-Learning. Y este símbolo, ya miren que el existencial único se le agrega otro símbolo al lado de el cuantificador existencial, que es este de acá, un signo de admiración. Estos dos unidos es la forma de simbolizar el existencial único. Entonces, cuando ustedes tengan un caso de existencial único, deben simbolizarlo de esta forma. Y lo que tengo acá, entonces, existe un único elemento en el conjunto A que cumple la característica. Bueno, entonces de los ejemplos que yo tengo, algunos estudiantes asisten a las webconferencias, entonces lo que yo tengo acá simbólicamente, existe un elemento que pertenece al conjunto, X asiste a las webconferencias. Como ya estoy en la negación, porque acá hay un no, entonces existe un elemento que pertenece al conjunto, el elemento no asistió a los B-Learning. ¿Listo? Esta es la forma de simbolizar. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido a los del ejercicio número 1. Ustedes les va a salir dos proposiciones simples, ¿sí? Con un espacio al inicio y se les pide que empleen un término de un cuantificador. Ya recordamos los términos, puede ser todos, ninguno, algunos, existe por lo menos uno, ¿listo? Que haga que esta proposición quede verdadera. Entonces, si yo les digo a ustedes, frutas no son ácidas, ¿cuál sería el conector? El cuantificador que hace que esta proposición simple quede verdadera. ¿Quién quiere participar? ¿Algunas? Todas. Algunas frutas no son ácidas. Muy bien, algunas, ¿cierto? Y en esta, frutas es perjudicial para la salud. Ninguna. No todas frutas son perjudiciales para la salud. Muy bien. Puede ser ninguna o no todas, ¿cierto? Pueden ser esas dos. Entonces, algunas y ninguna, ¿cierto? Pero lo que dijo Gina también puede ser, no todas. ¿Listo? Bueno, por acá. Vamos a simbolizar, que es la otra parte que me piden del trabajo. Entonces tenemos la primera, existe alguna fruta X, que X serían los elementos que son las frutas, tal que X no es ácida, ¿cierto? Entonces yo digo que esto que yo tengo acá, existe algunas frutas X, lo puedo reemplazar como existe un elemento que pertenece al conjunto A y ese elemento no es ácido. La segunda, todas las frutas X, tal que X no es perjudicial para la salud. Profe, pero si usted había dicho que acá era ninguna, porque acá puso todas, porque recuerden que la palabra ninguna hace alusión a que los elementos que yo tengo en mi conjunto, todos esos no cumplen con la característica. Entonces, yo no puedo negar el cuantificador. Lo que debo negar es la propiedad o característica. Por eso esta palabra ninguna se me transforma en todas no. ¿Listo?
quedaría de esa forma. Para, digo, ay Dios mío, todo elemento que pertenece al conjunto A existe, perdón, el, tal que X no es perjudicial para la salud, ¿sí? Eso quedaría así simbolizado de esta forma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que no me quedó Dime. como bien claro qué significa el término X tal que X. Bueno. Este de acá Sí, señora. bueno, estoy diciendo que ustedes siempre que trabajen el tema de cuantificadores, se imaginen un conjunto. Vamos a hacer como si este fuera el conjunto de las frutas, ¿sí? Entonces, si yo les digo a ustedes, ninguna fruta es perjudicial para la salud, quiere decir que estas frutas, ¿sí? Son los elementos de mi conjunto. ¿Sí? O sea, yo tengo un conjunto de frutas y esto, que es la papaya, la sandía, la papaya, el aguacate, el coco, el banano. Todos estos son elementos de mi conjunto. ¿Sí? Elementos. Entonces, como Profe, yo acá no entonces, puedo, como yo acá no puedo decir, X, yo no puedo decir todas las papayas pertenecen al conjunto de frutas, por decirlo. Yo simplemente digo toda X, ¿sí? Toda X, porque estoy hablando de que puede ser la papaya o puede ser cualquier elemento. Entonces, por eso reemplazo las frutas, que es mi conjunto, con una X. Es eso. Entonces, puedo decir, para todo elemento que pertenece a mi conjunto A, ¿cuál es el conjunto? Este que yo tengo acá. Estoy hablando acá, las frutas. Las frutas sería mi conjunto y X sería el elemento. Para yo no nombrar toda papaya que pertenece al conjunto, la papaya no es perjudicial para la salud, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo solamente papaya, yo tengo más frutas, por eso digo X. No sé si ustedes de pronto en sus conversaciones dicen, X persona habló mal de tal persona, para no decir el nombre, ¿sí? Dice, X persona está hablando mal de esa persona. O, sí, ejemplos así, que uno utiliza las letras para hablar cuando uno no quiere como hablar como tal de la persona. El nombre del CIPAS es CIPAS 5. Bueno, vamos entonces, ya tengo la simbología, vamos con el tipo de cuantificador. Entonces, ¿quién recuerda cuando tengo la palabra algunas, cómo se llama el cuantificador? ¿Quién quiere participar? Profe, ¿ese existe por lo menos un? Bueno, acuérdese que el existencial único es el que dice existe un único, ¿sí? Como acá dice algunas, entonces es o cuantificador existencial o cuantificador o particular. Puede recibir esos dos. Cuando ya hablamos de todos, ninguno, es decir, todos los elementos del conjunto, hablamos del cuantificador universal. Y dependiendo si está acá negativo o positivo, pues recibirá afirmación o negación. Entonces, por ejemplo, cuantificador existencial negativo o particular negativo. Cuantificador universal negativo. Acá hay algo que quiero aclarar porque hace más o menos como un año un estudiante me dijo, pero profe, si usted dice algunas frutas no son ácidas, eso es verdadero, no es falso, porque pone particular negativo. Hay
dos cosas que son totalmente diferentes. Una que es el valor de verdad como tal de la proposición simple y otra es la afirmación o negación de un cuantificador. Acá la afirmación no la estoy dando por el valor de verdad de la proposición, sino por las palabras algunas y el término no. ¿Listo? Para que lo tengan claro que son temas totalmente diferentes. Entonces, este sería un ejercicio para que ustedes tengan en cuenta al momento de solucionar el ejercicio número 1, valga la redundancia. Entonces, tener muy claro cómo representar las palabras cuando son cuantificador existencial o cuando son cuantificador universal. Y cómo siempre debo negar es la propiedad, ¿listo? Más no el cuantificador. ¿Por qué no se niega el cuantificador? Porque hay unas equivalencias, es decir, otras formas de simbolizar y si yo digo lo que decíamos en el tema anterior, si yo niego una proposición negativa, me da una afirmación. Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo niego una existencial, me da una afirmación. O sea, un universal un cuantificador universal. Entonces, por eso, para que no se equivoquen y no se enreden y yo meterle más contenido a ustedes, sencillamente si está negativa se niega la característica o propiedad. Bueno, vamos con las proposiciones categóricas. Entonces, las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Todas las proposiciones categóricas se enuncian partiendo de miembros de dos clases y existe una relación entre ellas. Acá tenemos un ejemplo. Las proposiciones categóricas siempre van en parejitas. ¿Listo? La P. Todos los matemáticos saben resolver integrales triples. Q. Algunos matemáticos no saben resolver integrales triples. Si ustedes notan, las dos proposiciones son muy parecidas. Solamente cambia el cuantificador y un término por acá que es no. ¿Sí? Solamente cambia el cuantificador. Acá tenemos otro ejemplo. Todos los estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Algunos estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Acá mire que solo cambió el cuantificador. ¿Sí? Entonces, los mismos estudiantes, miren, en ambas y la misma característica. Entonces, esa es la relación que existe entre dos clases de proposiciones simples y eso se denomina proposiciones categóricas. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Como hablamos que hay una relación entre clases, entonces vamos a ver las 4 clases de proposiciones categóricas. Acá vamos a identificar una estructura que es sujeto y predicado. Acá el sujeto es lo que yo les venía comentando que es como tal los elementos del conjunto. Y el predicado, pongámoslo en el contexto que sería como la característica de dicho conjunto. Entonces tenemos 4 clases. La universal afirmativa, ¿sí? Miren que está el conector todos, ¿cierto? Porque es parte del cuantificador universal y es afirmativa porque está positiva acá en esta parte. Ya les explico cómo se llama esta parte, se llama cópula. Entonces aquí está positivo, por eso se llama universal afirmativo. La relación está en el sujeto y el predicado, elemento, propiedad o característica. Las universales negativas, entonces, como les decía, puede ser ninguno o acá puede ser todos, no es, o en este caso ningún S es P. Las particulares afirmativas
Acá recuerden que la particular también recibe el nombre existencial afirmativo. Acá entonces, como pueden darse cuenta, el cuantificador es algunos y la cúpula está positiva. La relación está entre el sujeto y el predicado. Y en el caso de las particulares negativas, pues el cuantificador existencial o particular y se agrega la palabra no para que sea negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Profe, no me quedó claro lo de la universal negativa. Bueno, la universal negativa, yo les decía a ustedes que se imaginen un conjunto. ¿Sí? Hagan como si, ¿qué les digo yo? No sé si tengan a la mano un lapicito. Hagan un conjunto. Digamos que en ese conjunto tenemos el número 2, 4, 6, 8 y 10. Bueno, dejémoslo hasta 8. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Si yo les digo, en ese conjunto, me están escribiendo por el chat, pero como no alcanzo a leer, espérenme un momentito. Que si lo puede determinar como A, dicen. Lo podemos determinar como a ¿qué? Me imagino que es el conjunto que usted está diciendo que nos imaginemos. Sí, podemos ponerle cualquier letra a ese conjunto, eso es lo de menos. O sea, lo que le estoy diciendo es que ustedes se imaginen un conjunto 2, 4, 6, 8, ¿sí? Si yo les digo, en ese conjunto hay un número impar, ¿ustedes qué me dicen? No, señora. Sí, señora. Que no, ¿cierto? O sea que yo puedo decir que ningún número, pongámosle, del conjunto A es impar. ¿Sí? Ese ningún, estoy diciendo que no hay elementos que me cumplan. Estoy abarcando todos los elementos que yo tengo ahí. La palabra ningún. Por eso se dice que es universal, porque la palabra todos es que los elementos que yo tengo como tal en mi conjunto deben cumplir la característica. Si no la cumple ninguno, es decir, nada de ese conjunto, es un cuantificador universal negativo, porque no se queda por fuera ningún elemento. ¿Listo? Entonces, como es ninguno, ya les dije, ya les hice el ejemplo de los números pares. Entonces, como no puedo negar mi cuantificador, eso me quedaría todo elemento de mi conjunto A no es impar. ¿Sí me hago entender? Entonces, como digo, universal negativo, ningún, o lo puedo poner, ningún S es P, o lo puedo poner todo S no es P. Puede recibir esas dos. No sé, Wendy, si ya te quedó claro el cuantificador negativo. Era yo, Natalia, y sí, señora, sí me quedó claro. Ah, es que como Wendy me está escribiendo por el chat. Listo. Bueno, lo Listo. importante es que les haya quedado claro. Sí, señora, gracias. Bueno, entonces estas son las clases. Las proposiciones categóricas tienen una estructura, que es lo que les sale a ustedes en el ejercicio 3, que les sale un cuadro, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Una proposición, un cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. La proposición, pues porque recuerden que tenemos P y Q, que es la simbología de las proposiciones. El cuantificador, que me representa la cantidad que me cumple o la cantidad de elementos que me cumplen con esa propiedad, por decirlo así.
El término sujeto es el elemento. La cualidad o la cópula es como el verbo, dejémoslo así, y el predicado sería la propiedad o la característica que tiene mi conjunto que me permitió reunirlos. En el ejemplo que les hacía hace un momento de los números 2, 4, 6 y 8, ¿cuál es la característica? ¿Quién me dice? Que todos son pares. Muy bien. La característica es que todos son pares. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa estructura. Acá les tengo un ejemplo. Dice, las proposiciones categóricas T y U. Todos los estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Algunos estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Miren, acá tengo la estructura que es la que les sale a ustedes en el ejercicio número 3. Entonces, en proposición tengo la T. Vamos a empezar con la T. Cuantificador, miren, todos. ¿De quién estoy hablando o qué está en mi conjunto? Estudiantes del 16.4. ¿Cuál es la cualidad? Que son, ¿sí? Son. ¿Y qué son o qué fue lo que yo hice para reunir esos estudiantes? Que fueran aplicados y responsables. Ya tengo la primera. Ahora vamos con la segunda, la U. Cuantificador, algunos, término sujeto, estudiantes, mire, es el mismo término sujeto. Acá la cualidad son y el mismo término predicado. Lo único que debe cambiar en la estructura de unas proposiciones categóricas es la cualidad y el cuantificador. ¿Listo? De resto se mantiene la estructura. Recuerden que es una relación que hay entre dos clases de proposiciones. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, continúo entonces. Bueno, cuando yo ya tenga mi estructura, me piden que la clasifique o determine si es de tipo A, I, E, I, O. ¿Qué es esto? Esto que yo tengo acá es esto que yo tengo acá. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva yo les decía de 4 clases, que era la universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa? Estas reciben una letra o como una clasificación interna. Entonces, la universal afirmativa es la proposición es A, de tipo A. La universal negativa, proposiciones de tipo E. La particular afirmativa, proposiciones de tipo I. Particulares negativas de proposiciones de tipo O. ¿Listo? Y acá especifican por qué. Entonces, las de tipo afirmativa, recordemos, todo ese es P, cuantificador universal y la cualidad es afirmativa. Las de tipo E, entonces el cuantificador es negativo, ¿sí? Ninguno. O puede decir todo ese no es P. Y el cuantificador universal es negativo y la cualidad es negativa. Perdón. El cuantificador universal puede ser negativo, que sería esta, ningún es P, o puede darse el caso que el cuantificador es universal pero afirmativo y la cualidad es la negativa. Es lo mismo. Estas dos quiere decir lo mismo, lo que hablamos hace un momento. El particular afirmativo, que es de tipo I, entonces se da cuando tenemos la palabra, por ejemplo, algún S no es P, perdón, algún S son P, donde el cuantificador es particular y la cualidad es afirmativa. Y las de tipo O, pues ya el cuantificador es el particular y la cualidad es la negativa. ¿Listo? Entonces, para que tengan ahí. Teniendo en cuenta
el ejemplo que estábamos trabajando de los estudiantes, qué pena, pero es que estoy como trasnochada. Pero ahí vamos. Bueno, vamos a examinar la proposición de tipo T, perdón, la proposición T. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a identificar el cuantificador y la cualidad. Si yo miro que el cuantificador es todos, ¿cuál de estas opciones puede ser? La A. Muy bien, puede ser de tipo A o tipo E, ¿sí? Porque digo todos, mira, acá está todos y acá digo todos, ¿listo? ¿Qué es lo que me centra más? La cúpula también, ¿cierto? Porque la cúpula acá es positiva, en cambio acá la cúpula es negativa. Entonces, por eso, muy bien al estudiante, decimos que esta proposición es de tipo A, ¿listo? Entonces, para identificar el tipo de proposición categórica, debo tener en cuenta el cuantificador y la cúpula. ¿Listo? Entonces, en este caso, como es afirmativa, las dos, digo que es de tipo A. Mire, afirmativa, las dos, es de tipo A. Y si examinamos la siguiente, entonces decimos que algunos son. Entonces, ¿qué tipo será? La I. Bien, la I. Algunos, que es particular afirmativo, y la cualidad también es afirmativa, de tipo I. Listo. Ya identifiqué qué tipos son. A e I. Luego me piden que coja el esquema, ¿cierto? Que es un cuadrito parecido a este. En ese cuadrito ustedes van a identificar dónde está la A, que es la tipo A, ¿cierto? En este caso, como la que me dio tipo A es la proposición T, entonces yo al lado de A pongo la T. Y al lado de la I me dio la U, entonces pongo la U. Voy a mirar qué relación hay entre estas dos clases, mire. Me da acá subalternas. Entonces yo digo que son proposiciones categóricas subalternas. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Sí, profe, ¿me puede repetir lo de ese cuadrito, por favor, que no lo entendí bien? ¿Lo del qué? Habla un poquito duro que no te escucho. Lo del ¿Lo del esquema? cuadrito que acabo de explicar. Ah, Sí, lo ok. del esquema. Este esquema ya está establecido en la guía. Ustedes sugiero que toman un pantallazo al de la guía, lo pongan en Paint y pongan las letras, Dios mío, el símbolo de las proposiciones simples, ¿sí? Entonces, mire, como ya habíamos dicho que la T era tipo A, ¿cierto? Y acá en el esquema ustedes encuentran unas letras, mire, A, E, I, O. Mira las mismas, A, E, I, O. Las de tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Mire, las que estamos hablando hace rato. Acá están en el esquema. Entonces, ya después de que ustedes identifiquen qué tipo de proposición categórica es cada una, la deben ubicar en el esquema. Entonces, la primera habíamos dicho que era tipo A. Entonces, mire, yo me busco la A y pongo la letra, el símbolo de la proposición. En este caso, la T, mira. Y la otra me dio tipo I. Entonces, busco la I y pongo la U, mira. Si yo me doy cuenta, yo voy a tomar A, I, mire. Ahí acá hay un nombre, mire, un nombre que dice subalternas. Es decir, que la relación, de acuerdo al esquema, con lo que yo ya identifiqué de mi ejercicio, hay una relación que se llama subalternas en el mío. Entonces yo digo que de acuerdo al esquema, del esquema, la proposición T y la U son subalternas, ¿sí?
Entonces tienen que mirar su ejercicio, identificar cuál es el cuantificador, cuál es la cualidad, revisar de qué tipo son. Cuando ya las tengan identificadas, la ubican en el esquema y así saben cuál es la clase. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Listo. Cada ejercicio que ustedes tienen, pues es diferente. Tienen que identificar primero qué tipo de proposición es. Para cuando ya las tengan identificadas, ahí sí las identifican en el esquema y las clasifican de acuerdo al esquema. ¿Listos? Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos acá dos proposiciones categóricas. Tenemos que ubicar entonces en nuestro esquema T, U, la primera ningún, el cuantificador, término sujeto, mis elementos, matemático, cualidad, hallar, ¿cierto? Acá, o pueden poner acá logrando hallar o logran hallar, bueno, acá. Lo importante es que sea un verbo, son, ellos, bueno, es. Acá es la cualidad, que hayan, ¿sí? Y el término, pues, es ¿qué? La característica. Entonces, los elementos son los matemáticos que logran hallar el perímetro de un planeta. Entonces, esa sería la característica. En el otro, bueno, entonces ya tenemos la proposición U, cuantificador que serían todos, los elementos o el sujeto serían matemáticos, cualidad, hallar, y el predicado, perímetro de un planeta. ¿Sí? Lo mismo, identificamos cuantificador, cualidad. En este caso, ¿qué tipo sería? ¿Eh? La E. Muy bien, la E. Universal negativo, tipo E, ¿cierto? Porque tenemos ningún es. Entonces sería tipo E. ¿Y la U? ¿Cuál sería? La A. La A. La A. Bien, la A, tipo A. Cuantificador universal y cualidad afirmativa. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, ya vamos a ubicar la proposición T en la E, mira, proposición U en la A, ¿qué relación hay? Mire, ya son contrarias, perdón, contrarias. Y ese sería nuestro esquema ahí. ¿Listos? Qué pena que tengo aquí unos errores de edición. Listo. Yo me he dado cuenta que ya como que les quedó claro este tema, ¿cierto? Sí, señora. Señora, Listo. En el ejercicio 2, Sí, pues señora. ustedes tienen que identificar, les dan una proposición simple, ¿cierto? Ustedes tienen que identificar el cuantificador, la cúpula y decir qué tipo es. Entonces, ya acá podemos decir que es afirmativo, universal, o pueden poner tipo A, tipo E, pero lo que se les pide ahí, que si es universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, ¿sí? La que les sale ahí en el ejercicio, ustedes la clasifican. Cuando ya la clasifiquen, ahora les dicen, a partir de la que ustedes ya tienen, por ejemplo, que ustedes en su ejercicio, un ejemplo, esta sea su ejercicio, ¿sí? Es de tipo E. Como hay 4 tipos, ¿cierto? Ya ustedes tienen la tipo E. Ahora se les dice construyan los otros tipos, ¿sí? Pero con la misma temática. ¿Qué debe cambiar? El cuantificador y la cualidad.
Por ejemplo, ningún matemático ha logrado hallar el perímetro. Si yo digo que va a ser de tipo I, que es la que me falta, porque mira, acá ya tengo la tipo A, pero ese es en el ejercicio 2, solamente le sale una, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que construir las otras 3 que les hacen falta, pero bajo la misma temática, no la deben cambiar. Entonces, por ejemplo, tengo la tipo E, entonces voy a hacer la tipo I, que debe ser cuantificador particular y debe ser afirmativa. Entonces yo puedo decir, algunos matemáticos han logrado hallar el perímetro de un planeta. Listo, ya construí la tipo I. Ahora la tipo O. Entonces, algunos matemáticos no han logrado hallar el perímetro de un planeta. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la 2. Y en la 3, pues es la que estoy acá explicando. ¿Listo? Voy a compartirles un enlace para hacer una actividad interactiva sobre cuantificadores y ya explico la última temática que es de razonamiento. ¿Listos? Bueno, acá. Eso es lo que les voy a compartir. La idea es que ustedes, dependiendo de la oración, completen. Lo que van a hacer es arrastrar, ¿sí? Dependiendo lo que ustedes crean pertinente ahí para que de verdad. Luego, mira, acá a ustedes les sale un lápiz. Un ejemplo, van a seleccionar así y la sueltan, ¿listo? Van a unir. Mira, acá se les explica qué es lo que deben hacer. Acá también van a pararse en la que ustedes creen. Cuando terminen le dan finalizar y le dan chequear preguntas y les va a salir la nota. ¿Listo? Eso no es calificable, es solamente para hacer el ejercicio y que ustedes practiquen si han comprendido la temática. Entonces voy a compartir acá en el chat el enlace para que hagan el ejercicio. Les doy 5 minuticos para hacer eso. ¿Listo? Igualmente voy a compartir la asistencia nuevamente. Son 2. Esta que está acá y la siguiente.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bien. Bueno, me Bien. alegra mucho. Bueno, esta vez no lo voy a socializar porque pues la idea era que ustedes hicieran el ejercicio como también para refrescar un momentico la actividad, que sea interactiva y no solamente yo que esté hablando. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno. Bueno, queridos estudiantes, acá tenemos un argumento que es un ejemplo muy parecido al ejercicio número 2. Algunos maestros del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de Bogotá. Tenemos que identificar entonces la cualidad, perdón, la cuantificador y la cualidad. Ya resalté, algunos no son cuantificador, cualidad. ¿Quién me quiere decir esta de qué tipo es? La O. Muy bien, Gina. Tipo O, particular negativo. Miremos que el cuantificador es algunos, mira algunos, y la cualidad es no son, es decir, que es negativo. En este caso, particular negativa tipo O. Ya tenemos no identificada el tipo de o clase de proposición. Y vamos a construir las tres proposiciones que nos faltan. ¿Listo? Teniendo en cuenta la misma temática. Entonces, como ya había dicho que era tipo o particular negativo, ya tengo esta, me faltarían estas tres. Entonces, la universal afirmativo, todos los maestros del curso Pensamiento Lógico Matemático son de Bogotá. Universal negativo, ningún maestro del curso Pensamiento Lógico Matemático es universal, es de Bogotá, pero yo qué estoy diciendo, Dios mío. Es de Bogotá. Particular afirmativo, algunos maestros del curso Pensamiento Lógico Matemático son de Bogotá. Entonces, este ejercicio es muy similar al ejercicio número 2. ¿Listo? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo me tomé el atrevimiento de acá hacerles un ejercicio para que ustedes visualizaran porque pues les estaba comentando cómo era, pero me pareció pertinente hacer como tal un ejemplo. ¿Listo? Yo les pido 1000 disculpas si me he equivocado hoy, pero es que me acosté a las 12 de la noche y me levanté a las casi 6 de la mañana. Me muero y he trabajado hoy más que nunca. Pero acá vamos, les pido 1000 disculpas, no es mi intención, no lo hago a aposta, pero ya sí que cierro los ojitos. Bueno, muchachos, ese es el ejercicio, ¿listo? Hasta ahí vamos claros entonces cómo deben desarrollar el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Sí, señora. Señora. Listo. Nos faltaría entonces explicar la última temática que sería el ejercicio número 4. En este caso voy a explicar toda la temática, puesto que es un tema un poco más sencillo que el ejercicio número 1. Entonces, lo que yo más quiero es que ustedes se pongan las pilas, participen activamente en el foro para yo hacerles acompañamiento y no dejen a lo último este curso porque tiene 4 semanas para que ustedes desarrollen, pero pues todos dejan para lo último y por más que quieran no puedo comentarles. Entonces, ese es el objetivo, por eso es que estoy tratando de calificar lo más pronto posible la tarea 1, hacer ese taller y ya concentrarme como tal en el foro número 2, aunque ya estoy revisando también, pero pues dedicarle más tiempo a eso. El tema de razonamiento. Bueno, acá algo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo, ¿sí? Es que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Los
animales, por ejemplo, se dejan llevar es por los sentimientos, aunque hay algunos seres humanos que como que nos hacen quedar mal en esa parte, ¿cierto? Cuando se dejan llevar por esa emoción de la ira, de la rabia, cometen cosas y ya después cuando se tranquilizan, dice, oh Dios mío, ¿yo qué hice? Entonces, hay que tener mucha prudencia. eh, También estoy haciendo ejercicios de contar hasta 10 para relajarme un poco y no decir cosas que de pronto en un momento de calentura pues puede uno herir a otras personas. Entonces hay que tener muy claro que nosotros tenemos esa capacidad de razonar. Hay que pensar antes de decir las cosas para que no pues hagamos sentir mal a las personas, ¿cierto? Hay muchas cosas de decir algo y las palabras también ayudan en eso. Entonces nosotros tenemos la facultad mediante la cual comprendemos la realidad. Por eso es que hay muchos científicos que de pronto no creen en como tal en esas cosas. Por ejemplo, había una noticia que ya salió en Neiva que estaba un árbol como con hielo y todo el mundo, oh, qué milagro, que no sé qué. Y ya pues salieron personas a decir que eso era un fenómeno porque estaba calentando mucho y bueno, era un fenómeno. Entonces ya todo le buscan como una racionalidad y una justificación del porqué de las cosas. Entonces nosotros tenemos esa capacidad. ¿Listo? Expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicar. Y esa capacidad, ese proceso mental es la que denominamos como razonamiento. Hay dos tipos de razonamiento. Vamos a ver el primero, que es el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos dos premisas y una conclusión. Esa es la estructura de cualquier razonamiento. Dos premisas y una conclusión. Acá. La premisa número 1, todos los artistas son banqueros. Premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. Si ustedes pueden analizar acá en el razonamiento deductivo, yo no me salgo del tema. Yo no me salgo de que son artistas, de que son cantantes, ¿cierto? Yo no me invento otras cosas. Es decir, si yo empiezo a hablar, por ejemplo, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático que asisten a CIPAS no pierden el curso y que los que no asisten a CIPAS pierden el curso, entonces los estudiantes se van de vacaciones, ¿cierto? Ya eso no sería un tipo de razonamiento deductivo porque yo estoy hablando de una cosa y salgo concluyendo otra. No, el pensamiento del razonamiento deductivo siempre retoma de lo que estoy hablando, no salgo con otras cosas. Mi conclusión parte o se deduce a partir de las premisas, no se incrementa absolutamente nada. Entonces, esta es la estructura o lo que se debe tener en cuenta para un razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo es de lo particular a lo general. Entonces acá tenemos el ejemplo de que observé el cuervo número 1 y era de color negro. Luego observé el cuervo número 2, también era negro. El número 3 también era negro. Entonces yo ya concluí que todos los cuervos son negros. O como el cuento, que me pusieron los cachos el primer novio. Entonces yo ya digo que todos los hombres son infieles y mejor dicho, ¿sí? Entonces, de algo que me pasó a mí que es particular, ya generalicé que es que no hay hombre en el mundo que sea bueno. Y eso es mentira, hay muchos hombres que son buenos. Para poner un ejemplo en un contexto, ¿no?, de razonamiento inductivo, de algo que me pasó a mí por primera vez, entonces ya, mejor dicho, no vuelvo a creer en los hombres. Entonces, ese es un tipo de razonamiento inductivo. Ese razonamiento nace a partir como de experiencia, ¿cierto? No lo puedo comprobar, nace como del azar, de la probabilidad.
Ese es el razonamiento inductivo, queridos estudiantes. No es algo como que yo pueda probar, sino que es como algo probable, ¿no? Que pueda pasar. Acá tengo mi argumento. Así usted les va a salir el ejercicio. El ejercicio número 4. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Les piden que identifiquen las premisas y la conclusión. Entonces, ¿yo qué les digo, estudiantes? Busquen puntos, ¿sí? Lo que hablábamos en el ejercicio 3 de la tarea 1, que yo les decía, un punto quiere decir que corta y es una premisa. Mire, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Punto. Ya eso me da que es una premisa. Seguimos. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Punto. Otra premisa. Y ya la última sería la conclusión. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. O sea, la última sería la conclusión. Entonces, ya tengo un punto de mi ejercicio que es identificar cuáles son las premisas y la conclusión. Ahora me dicen que identifique qué tipo de razonamiento es. ¿Quién se atreve a decir qué tipo de razonamiento es de acuerdo a lo que yo he explicado de razonamiento deductivo y razonamiento inductivo? Ninguno, bueno. Dice, premisa 1. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Premisa 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión, las personas con deficiencia en las funciones del páncreas, mire, yo estoy hablando funciones del páncreas, por acá dice deficiencias del páncreas, ¿cierto? Están enfermas. Yo acá estoy diciendo que son pacientes, se supone que son enfermos, ¿cierto? Y tienen deficiencia en la glucosa en la sangre, ¿cierto? Acá estoy diciendo que tienen deficiencia en la glucosa en la sangre, mire. Es decir, que ¿qué tipo es? Es de tipo deductivo, es de tipo deductivo, ya que de las mismas premisas sacó la conclusión, ¿sí? Entonces, debo decir qué tipo de razonamiento es deductivo y debo justificar. Entonces, pueden decir, hay varias formas de justificar. Una, que pueden decir que es deductivo porque el argumento parte de lo general y va a una particularidad. Por ejemplo, que son las características del razonamiento deductivo. O ya pueden decir propiamente con la temática. Por ejemplo, el razonamiento utilizado es el deductivo, ya que a partir de los hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de las personas. Lo pueden hacer así o como les digo, yo de las dos formas se los valgo. Otro ejemplo, en mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor en toda la casa. Premisa 1, en mi habitación hace calor, punto. En la habitación de mi hermano hace calor, punto. Otra premisa, conclusión, hace calor en toda la casa. ¿Quién me quiere decir qué tipo de razonamiento es? ¿Será deductivo o inductivo? Profe, inductivo. Muy bien, inductivo, ¿sí? El hecho de que en la habitación, mi habitación haga calor y en la de mi hermano, no quiere decir que en toda la casa haga calor, ¿cierto? Entonces ahí estamos saliendo de algo que puede ser
probable, pero no se puede justificar, no es algo que pueda ser verdadero, ¿sí? Usted pueda comprobar. Entonces, este caso es de tipo inductivo, ya que parte de una sensación térmica para inducir a una conclusión que hace calor en toda la construcción. Esto es algo técnico, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedo decir, el argumento es de tipo inductivo porque a partir de que hace calor en dos partes de la casa, no puedo concluir que en toda la casa hace calor. Puede ser una justificación. O la otra puede ser, es de tipo inductivo porque parte de algo particular y llega a algo general. También se las valgo. Vamos con el siguiente ejemplo. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Identificamos las premisas y la conclusión. Entonces, mire, punto. Acá hay una coma, pero dice por lo tanto. Recuerden que cuando digo por lo tanto es porque estoy concluyendo. Entonces, esa sería la conclusión. ¿Quién se atreve a identificar? ¿Será que es inductivo o deductivo? Profe, ¿ese es inductivo? Bueno, inductivo. No, este no es inductivo, este es deductivo, porque mire, parto de algo general. Todos los sacerdotes de la religión católica, es algo macro, ¿cierto? Estoy tomando todos los sacerdotes. Yo le iba a Luego explicar. digo que Pedro, ya voy a lo particular, y ya voy a algo más particular, que es como tal, Pedro cumple con el celibato, ¿cierto? Es de tipo deductivo. Parto de algo macro, que es todos los sacerdotes, y llego a una conclusión que es algo particular. ¿Listo? Esa sería como la estructura. Recuerden, deductivo de lo general a lo particular. Y lo inductivo de lo particular a lo general. ¿Listo? Entonces, en este caso, el argumento es de tipo deductivo, ya que cumple con unas premisas general, ¿sí? Es decir, de lo general, en la que la religión católica, todos los sacerdotes deben cumplir con el celibato. O sea, esto es lo general y llega a lo particular. Otra. Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Entonces, punto, conclusión. ¿Será inductivo o deductivo? Inductivo. Inductivo. Inductivo, ¿sí? Mire, particular, Juan es disciplinado, su esposa, y ya generalizo que ya ahora los hijos van a salir así. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo decir que porque mis papás son así, mis hijos van a salir así, ¿cierto? Entonces, es algo que puede ser probable, pero no puede ser verdadero. Además, parte de lo que decíamos, particularidades y llega a una generalidad. Entonces, de tipo inductivo. ¿Listos? Y eso sería todo, queridos estudiantes. ¿Tienen alguna duda? ¿Sobre la temática? No, señora, todo está muy claro. Listo, queridos estudiantes, entonces participen en el foro, escojan la letra, lean muy bien la guía, si tienen alguna duda, asistan a los encuentros de CIPAS, suban sus aportes al foro para yo poderles hacer acompañamiento y estén muy pendientes de mis mensajes. ¿Listo, muchachos? No siento más, gracias a Dios por esta jornada, que tengan un excelente día, mil bendiciones. Yo mañana les estaré haciendo llegar el enlace de grabación por si quieren tener ahí un acompañamiento.
Bueno, señora, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas